Esta es la tercera parte de la serie del movimiento en Vim y vamos a ver el movimiento horizontal según la estructura de la línea. Ya veremos qué es esto de la estructura de la línea. Primero, me gustaría hacer un repaso de la lección anterior que fue sobre el movimiento horizontal entre palabras. Y vimos los comandos W y B. W me sirve para ir de inicio a cada inicio de palabra o palabra mayúscula, siguiente o anterior, ¿verdad? Con B. Vamos al inicio de la palabra anterior. Además vimos eh, yendo hacia el final de la siguiente palabra con E o con E mayúscula. Y para ir al final anterior con G y E. Hacia atrás, hacia el final anterior. Además hablamos de cómo estos comandos de movimiento pueden eh, generar una operación exclusiva e inclusiva cuando se mezclan con un comando de operación, como por ejemplo en esta sintaxis operador movimiento podríamos tener DW, lo que borraría una palabra hacia adelante, y entonces tenemos los movimientos, las operaciones exclusivas que no van a afectar el final y las inclusivas que sí. Ok, ahora sí vamos a empezar con los comandos de movimiento según la estructura de la línea. Entonces cada línea va a tener una, una primera columna y una última columna y un cierto número de columnas entre ellas. Entonces este primer comando, el 0, lo que hace es que nos lleva al primer carácter de la línea. Entonces veamos en este ejemplo, tengo ahí dos líneas de código de Python y si yo escribo 0, tecleo el 0, me lleva al primer carácter, que en este caso es un carácter en blanco, un espacio, igual en esta línea, que si voy al final y voy de regreso con 0 al primer carácter, eh, llego a un carácter en blanco, cuando realmente el primer carácter realmente es esta F de aquí, ¿verdad? Entonces si yo hago W, llego a esa F y ahí es donde tengo un error, ¿verdad? En el código, podría eliminarlo. Entonces, de nuevo, si yo estoy al final del código, desde esta línea de código, y hago 0, voy al principio y con W podría llegar a la primera letra y eliminar ese error. Lo cual tiene que haber una forma mejor de hacerlo porque estamos moviéndonos bastante. Y para eso es este siguiente comando. Este comando lo que hace es que nos lleva al primer carácter que no es un espacio de la línea. El primer carácter no en blanco y se hace con el acento circunflejo. Entonces veamos el ejemplo de nuevo. Este es el mismo ejemplo. Si yo voy al final de esta línea y, y escribo el acento circunflejo, entonces me lleva a la F. Que es en este caso el primer carácter no en blanco, el primer carácter realmente. Y entonces aquí fácilmente lo edito. Ok. En- También podemos ir al último carácter de la línea con el símbolo de dólar. Entonces, por ejemplo, aquí en esta línea toco el símbolo de dólar y ahí estoy en el último carácter. Veamos esta línea de ejemplo. Entonces tenemos una línea de código de Python para cada i en el rango hasta 10 y tenemos un comentario al final. Este, aquí dice que itera entre 0 y 10 y el 10 está excluido. Este realmente es un comentario que no ayuda mucho porque ya el código en sí es muy claro. Entonces, ¿qué tal que lo borramos? Si lo borramos a partir de aquí, desde el símbolo numeral. Luego de borrar el comentario en el número 10, todavía vamos a tener cierto espacio aquí. Entonces, si yo estoy al principio de la línea de código
y voy al último carácter de la línea con el símbolo dólar, con este comando, entonces me doy cuenta, ¿verdad? Que tenemos todo este espacio que realmente estorba, ¿verdad? Entonces uno quisiera borrarlo y lo borra con D mayúscula y ya está. Pero entonces nos damos cuenta que en realidad hay un mejor comando para llegar a esa posición antes del espacio en blanco, que en inglés le dicen el trailing white space, ¿verdad? Ese espacio en blanco que se arrastra al final de la línea, que no nos sirve de nada. Entonces, para acceder realmente al último carácter, usamos este comando, que es G con barra, con guión bajo. G con guión bajo. Entonces, por ejemplo, aquí, si toco G guión bajo, me lleva al doble punto y ese es mi último carácter en la línea. Entonces veamos la línea de código que estábamos trabajando antes. Ahí estoy justamente en el último carácter. Entonces si yo desde aquí toco G guión bajo, me lleva realmente al carácter último de mi línea, no sin tomar en cuenta el espacio en blanco. Entonces ya aquí podría moverme y borrar el espacio en blanco y ya no tengo espacio en blanco. Por último, podemos, vimos cómo ir al principio de la línea o al final, teniendo espacio en blanco o no. Ahora quisiéramos ir a una columna específica de la línea, no necesariamente los extremos, puede ser en medio. Para eso está este comando que es la barra vertical, que necesariamente necesita una cuenta para funcionar. Entonces veamos, por ejemplo aquí, si yo escribo 10 barra inclinada, barra vertical, llego a la columna 10 de mi línea. Y en este ejemplo tengo un código de Python igual. Esto es un código de OpSpy donde estamos inicializando un objeto tipo evento de la clase evento que recibe muchos argumentos posicionales. El problema es que esta línea, si vamos hacia el final, ya incluso eh, no cabe en mi ventana y hay que hacerla en dos líneas y tiene 117 columnas. Estos números de aquí me indican el número de línea y el número de columna en la línea. Como decir Y y X, mis coordenadas. Entonces, en Python uno quisiera mantener una línea de no más de 80 caracteres o columnas. Entonces, este comando aquí sería muy cómodo utilizarlo porque podríamos hacer 80 barra vertical y me lleva justo a ese límite que quisiéramos mantener, ¿verdad? Entonces ya yo sé que yo podría insertar aquí un, un salto de línea y acomodar mi código para que se vea mucho más presentable ya dentro de un código de Python. Entonces, esos fueron los comandos que aprendimos en esta lección. Voy a hacer un resumen con este ejemplo. Entonces, igual con esta línea está indentada. Entonces, si yo quiero ir al primer carácter en blanco, entonces con 0, al primer carácter no en blanco, entonces con el acento circunflejo. Si quiero ir, por ejemplo, a la columna 14 con la barra vertical, si quiero ir al último carácter no en blanco con G guión bajo, y si quiero ir al final, realmente al final de la línea, sea carácter en blanco o no, con el dólar. Perdón, ahí está. Ok, y bueno, aquí está la tabla resumen. Hoy no profundicé mucho en cuanto a mnemotécnica ni en cuanto a el tipo de operación que va a generar estos movimientos. La mnemotécnica porque en realidad es
es complicada aquí, no es tan fácil. Solo en este caso del comando cero es fácil, ¿verdad? Porque me va a llevar a la primera columna, las columnas cero, por decirlo de esa forma. El problema es que los demás son acento circunflejo, dólar. Entonces, bueno, aquí también de nuevo impera la práctica para generar la memoria muscular. Y recordemos, ¿verdad? Que también están las operaciones exclusivas, inclusivas y exclusivas. Esto, conforme uno lo practica, se da cuenta de cuándo es exclusiva, cuándo es inclusiva y qué efecto tienen sobre el texto que uno esté trabajando. Y bueno, eso sería.